Desde que soy madre han cambiado muchísimas cosas en mi vida y una de ellas es cómo me estoy enfrentando al tema de la escritura. Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Literatura Juvenil para Escritores, tu podcast de escritura de confianza. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema que es la conciliación, escritura-maternidad. Hay mucha gente que me ha estado preguntando. También son dudas que yo tenía antes de que naciera el bebé, cómo lo iba a hacer y demás. Y ahora que ya hace 9 meses que está en mi vida, creo que es el momento perfecto para poder hablar un poco de cómo he ido conciliando estas dos facetas, qué tal lo he hecho, qué he conseguido escribir, qué es lo que no he conseguido escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de entrar en el tema, como siempre vamos a hablar de lecturas. ¿Qué estoy leyendo ahora? Más que decir que estoy leyendo ahora, voy a decirte el último libro que he acabado, porque literalmente lo acabé anoche, entonces aún no he empezado nada nuevo, que es La casa de Bernarda Alba de Lorca. La verdad es que es un libro que pensaba que me había leído, la obra de teatro que pensaba que me había leído, y la verdad es que no. Sabía de qué iba, pero no me lo había leído como tal, así que he dicho, bueno, vamos a aprovechar que lo tengo en el Kindle y lo leo. Y me lo leí básicamente de noche y la verdad es que me ha gustado mucho más de lo que esperaba. ¿Y libro que te recomiendo esta semana? Como últimamente pues no puede faltar, te estoy recomendando libros infantiles en los episodios en solitario, así que en esta ocasión no iba a ser menos y te recomiendo Julia y los Mortimort, una niña poco muerta, un libro middle grade que trata de una niña humana que vive en una familia de seres que están muertos. Hay un zombie, una vampira, algunos que tienen nombres raros, creo que hay un ogro también por ahí. Y la verdad es que es un libro repleto de ilustraciones, escrito por Raquel Díaz Reguera, que si no me equivoco también es la ilustradora de este libro. Es a todo color, también tiene una segunda parte. La verdad es que este es el libro que yo me autorregalé por el día del libro, que estoy encantada con él y que tengo muchísimas ganas de leer el segundo libro. Así que si te apetece leerte un libro divertido, así con vibes del estilo miércoles, la familia Adams y demás, obviamente adaptado a la edad a partir de 7 años, pues Julia los Mortimort es una muy buena elección. Y ahora sí, vamos con el tema del episodio de hoy, que, bueno, conciliar escritura y maternidad. Yo antes de que naciera el bebé tenía muchísimo miedo, entre otras cosas tenía miedo de perderme, de no volver a escribir, de no tener tiempo para ello, etcétera, etcétera. Y la verdad es que sí, ha sido así. No he tenido tiempo para escribir apenas y aún así he escrito, ¿vale? Empecemos por el principio. Cuando nace el bebé, me escriben de Penguin, me escribe mi editora para decirme que se ha aprobado un tercer libro de Casi Cracks y que si podría tenerlo escrito para, si no recuerdo mal, era el 12 de diciembre. Y esto me avisan en septiembre. Yo que me veo por delante con 4 meses de antelación, digo, venga, a por ello, a por todas. Eh, y acepto. Digo, venga, sí, 4 meses creo que puedo hacerlo. Eh, Así que me lanzo a ello. Perdonad por la confusión, que me estaba poniendo un par de libros para levantar el micrófono un poco, ¿vale? Ahora sí. Y digo, venga, vamos a ello. Eh, Al principio escribir es muy difícil porque no tienes el tiempo, estás aún acostumbrándote a esta nueva personita que además depende de ti 24/7. En mi caso, además, yo estaba dando lactancia materna exclusiva, lo que quiere decir que aún dependía más de mí. Si hubiera tomado fórmula, seguramente hubiera podido contar con la ayuda de Carmelo o de otras personas que podían darle biberón, pero en mi caso, al ser en lactancia materna exclusiva, estaba todo el día enganchado al pecho y eso implicaba no poder acercarme a un ordenador para absolutamente nada. Entonces, la manera de conciliar la escritura y la maternidad ahí era sobreviviendo, como podía. En los primeros meses me los di como de baja de maternidad, donde no tuve mentorías ni demás, entonces lo que iba haciendo era, yo qué sé, en el rato que podía, Carmelo lo sacaba a pasear o mi madre o mi hermana se lo llevaban a dar un paseo y yo aprovechaba para escribir un capítulo o lo que pudiera. Con eso, pues iba avanzando poco a poco. Pues sí que es verdad que me notaba muy oxidada, y esto es rari, porque yo el último libro que acabo de escribir creo que fue en junio, quiero decir que de junio a septiembre
no había pasado tanto tiempo como para sentirme oxidada. Ha habido épocas en las que he estado años sin escribir y luego, aunque ha costado, no me he sentido tan oxidada como en este caso. Y creo que también tiene que ver porque estaba cambiando yo como persona más allá del tema de escritura. Por lo tanto, esta nueva faceta como que me estaba costando mucho adaptarla al tiempo de escritura, pero agradecía muchísimo el ponerme a escribir porque era como reconectar con mi yo de antes y como saber que estaba ahí y que no se había ido a ninguna parte. Y sobre todo reconectar con una historia que ya había empezado a escribir antes. O sea, quiero decir que Casi Cracks ya había escrito 2 libros antes de que naciera el bebé. Era como más sencillo no tener que plantear desde cero toda una ambientación, unos personajes y demás, sino que estaba prácticamente hecho. Sí que es verdad que tuve que pensar en una trama y escaletarla como tal para que la vieran los editores y que me dieran el visto bueno. Por suerte, la Laura del pasado ya tenía ideas, una lista de ideas que le pasó y dijo cuál te gusta más para este. Y de ahí tuve que tirar. Por lo tanto, lo que viene siendo arrancar a escribir fue difícil, pero gracias a que los personajes y la ambientación eran unos temas que ya conocía de antes, me resultó menos complicado que a lo mejor si hubiera sido empezar de cero, porque eso es el mayor problema que he tenido desde entonces. Empezar de cero, una historia completamente nueva, donde tuviera que crear personajes, ambientación y demás. Ahora te cuento sobre ello. El caso es que me daba cuenta que a lo mejor había ratos en los que tenía media hora para escribir y los aprovechaba a tope, como no he escrito nunca antes, he dicho media hora y media hora desde el minuto 1 hasta que acababa, podía ponerme a escribir del tirón, pero sí que es verdad que había otros días que decía, buah, esta media hora es que a lo mejor me renta darme una ducha o me renta y echarme una siestecita. Entonces sí que es verdad que yo he notado que a lo mejor si hubiera aprovechado mejor esas media horitas que me iban dando cada día, hubiera acabado el libro mucho antes. Pero es verdad que también tenía que cuidarme un poco a mí misma y no centrarme únicamente en trabajar y en escribir, porque creo que entonces no hubiera acabado nada bien. Así que es verdad que antes Casi Cracks 1, por ejemplo, lo escribí del 1 de noviembre al 31 o 30 de noviembre, no sé qué tienen, no sé cuántos días tiene noviembre ahora mismo. Lo escribí del tirón en un mes y no hubo problema. Casi Cracks 2, como tuve un poco más de tiempo tal, pues a lo mejor tardé mes y medio. Y Casi Cracks 3, pues de septiembre y lo acabé a finales de noviembre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que bueno, estoy muy contenta con haberlo podido acabar, ya está publicado y todo. Estoy muy contenta con los resultados, a pesar de que no recuerdo muchas partes de haberlas escrito. Estaba tan cansada, estaba en una época muy agotada en las que no recuerdo exactamente cuándo estaba escribiendo algo. Es más, yo a los editores les pedí ayuda en plan de... Porque me dijeron, Laura, hemos cambiado alguna cosita porque tal, se nos queda corto, hemos intentado no cambiar. Y les dije que sinceramente estaba tan cansada que me daba igual. Si querían meter mano que metieran porque me venía hasta bien esa ayuda. Así que agradezco muchísimo todo el trabajo que hizo el equipo de Molino ayudándome a acabar de dejar perfecto o lo mejor posible Casi Cracks 3, ¿no? Cuando acabo Casi Cracks 3, como había arrancado el ritmo de escritura, sí que es verdad que pues me apetecía escribir algo diferente. Además estaba leyendo bastante Middle Grade y como que me motivaba a escribir. Entonces sí que es verdad que he empezado muchas historias, muchísimas. He escrito un par de páginas, un capítulo, incluso a veces hasta 2, pero no he conseguido continuar, no he conseguido mantener esa rutina que yo tenía de escritura antes. Lo que me ha llevado a apartar, vamos a decir, no quiero decir abandonar esos proyectos, pero sí apartarlos a un lado y esperar a un momento que fuera más idóneo para mí y mi situación. Y ahí entra que, por ejemplo, lo que te decía antes de que personajes que ya estaban inventados, mundos ya que conocía. Entonces en enero empecé Periopistas 2, La trampa del conde Apestácula, y estoy muy contenta de decir que lo he podido acabar ahora, en mayo. Hace bueno, principios de mayo o a finales de abril, no me acuerdo si fue el 30 de abril o por ahí. Ya está disponible en Amazon, por cierto, si te interesa conocerlo. Y es muy frustrante el ver que tardo tanto en escribir libros tan cortos, con lo que yo he sido, ¿no? Con lo que yo he sido, ¿no? Mírame. Pero es verdad que intento ser más flexible conmigo misma y decir, mira, Laura, es que tampoco estás en la situación perfecta, estás haciendo todo lo que puedes, no te machaques más de la cuenta y disfruta del momento.
Lo que sí que me ha ayudado muchísimo, creo que ya te lo he dicho en otros episodios en los que he estado hablando en solitario, en el del ritmo de escritura, el ritmo sector editorial, creo que ahí te lo estuve contando también, es que, por ejemplo, apenas he escrito en el ordenador, porque demanda, no puedo escribir con una mano, tardo muchísimo más escribir con una mano en el ordenador, y por lo tanto he empezado a escribir muchísimo, pero muchísimo en el móvil, y tenerlo en Google Drive ha sido la mejor decisión que he podido tomar estos meses. Escribir desde el móvil, de verdad que me ayuda muchísimo. Creo que en Android también está, pero en iPhone tienes la opción de escribir arrastrando el dedo y creando palabras, ¿no? Esto al principio a mí se me hacía como súper complicado, no entendía cómo funcionaba esto, pero es la manera más fácil que tengo para escribir, porque hay una opción que es básicamente tú le dictas al teclado y te lo escribe. Pero mi problema con esto es que yo no hablo al igual que escribo, entonces cuando me intento escribir hablando, no me gusta, no queda bien, no me siento estúpida, no lo hago bien. Y aparte, muchas veces tengo al bebé dormido conmigo, por lo tanto, no quiero despertarle. Así que la única opción es escribiendo desde el móvil y así. Y la verdad es que prácticamente casi todo Periopistas 2 lo he escrito en el móvil y así a mano, excepción del final, que sí que dije, voy a pegarme un maratón porque si no esto no lo voy a acabar nunca. Quería tenerlo acabado antes de junio, misión cumplida. Porque eso era como, lo estoy postergando muchísimo. Hay muchas veces que simplemente por pereza, ya que es verdad que cuando llevaba mucho tiempo ya con esta historia, yo que siempre he sido rápida, tener mucho tiempo un mismo proyecto y estar alargándolo, como que me quitaba ganas de seguir con él. Así que dije, o lo acabo ya o no lo acabo nunca. Y uno de los motivos por el que lo acabé fue que mi amiga Aurora me dijo que su sobrina estaba, que no paraba con Periopistas 1 y que no le paraba de preguntar todos los días cuándo salía Periopistas 2. Saber que había una persona que estaba esperando a que saliera ese libro fue lo que a mí me hizo dar el pistoletazo de decir, venga ya, Laura, no puedes estar postergándolo más, es un libro corto, es que no me voy a decir cuántas palabras tiene porque es muy cortito. A ver... Es que no tiene ni 10.000 palabras, son 9.593 palabras. Es muy cortito y yo estaba tardando muchísimo para... Yo antes 10.000 palabras las podía hacer en un fin de semana. Los relatos de Navidad son de 10.000, 12.000 palabras y los escribía en fines de semana. Es verdad, obviamente tenía mucho más tiempo que ahora. Por eso intento no castigarme por ello, ni machacarme mucho. Pero sí que es verdad que ya estaba llegando a un punto que decía, Laura, es que muchas veces es que no te quieres poner a escribir. Y tú quieres escribir este libro, por lo tanto, ponte. Así que Periopistas es un libro muy sencillo de escribir para mí y es algo que no quería estar alargando más de la cuenta. Entonces, a la hora de cómo concilio esto, pues uno, aprovechando a tope todos los minutos que tengo libres y que me he puesto para escribir, porque es verdad que luego, pues eso, hay tardes que digo, es que tengo que ducharme, necesito este hueco para ducharme, necesito este hueco para preparar la cena o la comida o... Tengo mentorías. Ha habido una época en la que he tenido todos los días mentorías, por eso se han realizado una serie de cambios en las mentorías. Sobre todo las de la membresía premium han pasado a ser los martes y los jueves de 5 a 6 o de 6 a 7, dependiendo de la semana. Voy modificando el horario también para que personas que a lo mejor acaban de trabajar a las 6 pues puedan entrar y demás. Y ahora son grupales, entre comillas, quiero decir que puede ser que entres esa semana y no haya nadie en la mentoría y por lo tanto tengas una mentoría 1 a 1 y ya está. Y a veces en las que entras y a lo mejor puede haber otra persona. Y esto lo he estado viendo desde que lo he implementado hace un mes y medio por ahí. Y la verdad es que creo que está sumando valor. Porque he visto en primera persona como la persona que preguntaba no solo se llevaba mis conocimientos, sino también los de la otra persona que podía contar cuál era su opinión, qué es lo que haría esa persona, etcétera, etcétera, y luego viceversa. Después he visto también cómo se dan los Instagram, cómo se van creando esa pequeña comunidad, ¿no? de escritores, y desde aquí te digo que si estás en la academia de membresía premium y quieres entrar en una mentoría, de verdad que no te sepa mal, que si hay más gente, de verdad que lo que vas a hacer es ganar, siempre. ¿De acuerdo? Estoy reservando sobre todo el tiempo a las personas del programa Platino, que por aquí no lo he hablado sobre todo por Instagram, que es un programa exclusivo en el que estoy leyendo y acompañando a autoras y dándoles feedback de sus libros para semana a semana. Estamos viendo las mentorías semana a semana para que acaben sus libros o los tengan al 90% en 6 meses.
Y claro, eso sí que me ocupa muchísimo tiempo, 1 hora al día con ellas, 1 hora a la semana mínimo con ellas, dependiendo del número de alumnos. Esta vez he cogido solo a 5, si no recuerdo mal, por probar, y es verdad que esta membresía es mucho más cara. Pero bueno, creo que merece la pena. Entonces prefiero reservar esa hora en exclusiva para las personas que me están pagando muchísimo más que a las de 25 euros, que al final 25 euros prácticamente estoy regalando ahí mi hora, mi tiempo. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas, y esto venía a que he tenido que reducir este número para poder centrarme en escribir también, porque había momentos en que no tenía nada de tiempo para eso, solo tenía tiempo para hacer las mentorías y cosas de maternidad y ya está, exclusivamente. Entonces, ¿cómo lo estoy conciliando? Pues sinceramente esto es un poco supervivencia, es un poco como puedas. Si tienes a alguien que te pueda ayudar, ponerte a escribir en ese ratito si es que te apetece. Es tener en cuenta que tus ritmos ya no van a ser igual que antes. Es tener en cuenta que a lo mejor ya no puedes escribir desde el ordenador, que lo tienes que hacer desde otro dispositivo. Y que a lo mejor, pues, si no puedes usar Word, tienes que usar las notas del móvil, o tienes que usar Drive, o tienes que usar lo que tengas a mano, ¿no? Conciliar maternidad y escritura quiere decir ser muy flexible y que se te vayan un poco las rutinas a la mierda. Yo siempre, a mis alumnos que acompaño, siempre lo primero que les digo es que tienen que crear una rutina. Pero también les digo que esto depende mucho de de lo que les pueda funcionar a ellos y cómo es su situación personal. Y ahora más que nunca me estoy dando cuenta de eso, porque a mí ahora la rutina se me va al traste. Cuando me puedo poner delante del ordenador, pues sí que es verdad que tengo un poco más de rutina, de alguna manera, entre comillas, a una rutina ritual, que bueno, esto yo lo cuento yo en las mentorías. Y lo dirijo un poco mejor. Pero lo de ponerme en el mismo día, o sea, a la misma hora, en el mismo sitio, desde el mismo dispositivo, ya no lo puedo cumplir como lo hacía antes, y es algo que todavía estoy lidiando con ello, ¿no? Siempre he sido muy metódica y me cuesta mucho hacer cambios. Pero al final, con lo que quiero que te quedes de este episodio es que si estás en una situación en la que vas a ser mamá o eres mamá ya y no sabes cómo conciliar la escritura con la maternidad, te entiendo, es muy duro. Hay veces que estás muy cansada y que no te apetece ponerte a escribir. Hay veces en los que simplemente dices, es que este ratito que tengo para mí prefiero echar una partida al Animal Crossing, o leerme un capítulo de un libro que me apetece, o estar tumbada en el sofá mirando al techo sin hacer absolutamente nada porque tu cabeza está a punto de estallar. Así que tómatelo con calma, escribe el rato que puedas cuando te apetezca. Y a mí lo que más me ha ayudado ha sido ponerme una fecha límite, o sea, una fecha como de entrega, aunque no tuviera que entregarlo en ningún sitio, y encontrar alguna motivación para hacerlo. ¿Por qué estoy haciéndolo? ¿No? También me ayudó, por ejemplo, para Periopistas 2 acabarlo, el encargarle la portada a Lucía antes de tenerlo acabado, porque dije, necesito un aliciente de estoy pagando por esto y luego esto no se puede quedar ahí sin usar. Así que ella me había mandado la cubierta y yo aún no había puesto punto final al libro, para que te hagas una idea. Pero sí que es verdad que verlo, porque como me motivaba, veía los personajes, estaban dándole vida de alguna manera, ¿no? Y era una manera muy chula de darle un poco de caña. Así que busca los motivadores que puedas. Piensa que es un ratito para ti. Pero sobre todo no te machaques comparando como escribías antes de ser mamá, porque obviamente no va a ser igual, al menos al principio. A mí me están diciendo otras mamás escritoras que hay un momento en el que sí que se encauza la cosa y que tú vuelves un poco a ser como eras, ¿no? Pero que al principio es duro, que al final te estás haciendo algo nuevo. Así que mucho ánimo si estás en esta situación. Espero que este episodio te haya servido de utilidad, que lo hayas disfrutado, que te haya gustado, y te recuerdo que tienes en la Academia de Literatura Juvenil para Escritores varios cursos de escritura, de marketing, de un montón de cosas de corrección. Tienes también más clases de psicología de personajes, de política para escritores muy interesantes, que esos son nuestra última incorporación. También tienes de documentación histórica, de documentación científica, de escritura y de marketing, alguno que otra.
Y además que aquí en el podcast tenemos secciones premium también que puedes entrar desde Spotify por 2,99 euros al mes, donde tienes a Nerea Pantiga hablándote de escritura romántica y mientras analiza libros, que es lo que está haciendo que funcione la escritura romántica, libros de romántica en el mercado actual que tú puedes utilizar para tus libros. Y también a Adriana Criado con Rumores Literarios, donde entrevista a otras autoras o personas del sector para hablar de temas que son un poquito polémicos pero muy interesantes. Espero que disfrutes del resto de episodios del podcast, tanto los de pago como los gratuitos, y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!